pues ya, ¿no? Hay que cerrar la semana para ir al centro por unos refrescos. Pero uno disfruta esto porque también ustedes invierten parte del tiempo y compartir este tipo de experiencias también uno lo pone en otra lógica de cómo estamos trabajando y repensar desde dónde nos estamos posicionando. Y bueno, ya estamos aquí y esa es como una primera idea de la producción de estos proyectos. Gracias. Gracias. Y justamente pensemos que estos dos libros no pueden entenderse sin el tema central de la movilización social, o en concreto la movilización estudiantil para estos dos casos. Pero, y bueno, la siguiente cuestión que me gustaría poner en la mesa tiene que ver con por qué estos dos acontecimientos centrales, ¿no? Y lo quiero pensar para aquí, para la ENA, ¿no? Como en nuestra formación de historiadores nos enseñan el acontecimiento, a superar el acontecimiento y pensar en los procesos. Pero justamente aquí vemos cómo un acontecimiento o dos acontecimientos están sintetizando todo un proceso. Entonces, aquí mi duda, y esto es para toda la mesa, es ¿qué importancia tienen los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 para el estudio o para la historia y la memoria de los movimientos sociales? Bueno, yo comenzaría recordando lo que comentó el compañero Amílcar, que son temas en los que todavía hay mucho que explorar, ¿no? Que hacen falta todavía nuevas miradas, nuevos enfoques, escuchar a otros actores que no se han atendido lo suficiente, ¿no? Pienso, por ejemplo, una mirada desde las mujeres, pero también algo que ha costado muchísimo trabajo sería una mirada de los represores, ¿no? Eso hace falta y es muy difícil lograr que hablen, ¿no? Donde yo sé es prácticamente imposible que hablen ahora, pues porque además hay impunidad y eso es uno de los motivos por los cuales también es importante seguir trabajando y visibilizando estos temas, porque todavía la sociedad está esperando justicia. Ya no la justicia que se hubiera esperado hace 20, 30 años, pero algún tipo de justicia que vaya más allá de lo simbólico, que es importante sin duda, porque hay gente libre que participó en esos acontecimientos y que está viva. Entonces, por un lado eso, todavía queda mucho por hacer, mucho por investigar. Buscar en los archivos, por ejemplo, estudios desde los archivos caseros, de los archivos de baúl, también eso hace falta. Algo que se está trabajando en este tipo de libros, por ejemplo, es una mirada descentralizada de los movimientos, ¿no? No pensar solo en la Ciudad de México, sino empezar a pensar en otros estados e incluso pensar al Estado de México como una entidad que se debe estudiar de otra manera, aunque haya aparecido dentro del mismo movimiento metropolitano, digamos. Además, es importante seguirlos estudiando porque estos mecanismos de represión, si bien se han transformado, siguen vivos hoy en día, ¿no? Entender cómo operaron estos mecanismos de represión nos ayudará a entender ciertas dinámicas que el Estado mexicano aún mantiene, ¿no? Más allá de las alternancias, del cambio de siglo, del cambio de gobierno actualmente, hay estructuras de poder que se mueven muy lento, ¿no? Como placas tectónicas, ¿no? A veces van muy lento y de repente terremotos que las botan por los aires. Pero como dicen muchos críticos desde la izquierda populista contemporánea, un error de la izquierda es creer que llegar al poder de la presidencia es tener el poder del Estado. Y eso es un error porque hay poderes subterráneos que subyacen, y entre ellos está el ejército, que queda ahí mucho todavía por hacer. El ejército sigue negándose a abrir los archivos, sigue poniendo trabas, y ahí hay mucha información que debemos conocer. No solo de acontecimientos como la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, que sabemos que fue el ejército, sino también situaciones de la guerra sucia, ¿no? Lo estaban comentando en la Comisión de la Verdad, el ejército estaba dándole vueltas para no abrir sus archivos. Y ahí debe de haber mucha información importante. Entonces, aunque suene como a lugar común, entender estos acontecimientos del pasado nos ayuda a comprender el presente, porque están ahí, esas fuerzas siguen vivas. Otro motivo por el que creo que es importante es
para valorar, recoger, mantener la tradición de formas de organización estudiantil, ¿no? Recobrar el espíritu de la protesta, recobrar las formas y estrategias de organización estudiantil, ¿no? Hacer ese pase generacional de aprendizaje que podría ser acumulado, pero a veces no lo es. A veces cada movimiento estudiantil quiere como reinventar todas las formas de organización en lugar de recoger las experiencias que hay del pasado, ¿no? Sin idolatrarlo, sin fetichizarlo, pero sí recoger esas experiencias que nos ahorrarían muchos errores que cometemos en los movimientos estudiantiles una y otra vez, ¿no? Entonces creo que algo que es importantísimo es recuperar el espíritu de esta lucha festiva que tienen mucho los movimientos estudiantiles, ¿no? Algo que caracteriza al movimiento estudiantil en México es ese tono también festivo, irreverente, que se reapropia y transforma los imaginarios colectivos de nación, del pasado, ¿no? Recordemos ahí en el 68 que criticaban el movimiento estudiantil por ser antinacional, ¿no? Recuerden que todavía estaba en vigencia lo del nacionalismo revolucionario, y decían, no, estos jóvenes están influenciados por la Unión Soviética y son antinacionalistas. Los manifestantes responden llevando pancartas de Zapata, de Villa, reivindicando a Ricardo Flores Magón también, por ejemplo, ¿no? Entonces, recobrar esa fuerza viva, organizativa, creativa del movimiento estudiantil, también creo que es muy, muy importante y que justifica seguir estudiando una y otra vez. También porque creo que estamos a las puertas de un cambio generacional, en muchos sentidos, pero en el caso del 68 es muy claro. O sea, pronto pasaremos de poder hablar con los protagonistas a ya no poder hacerlo. Es decir, pasaremos de la memoria, del campo de la memoria, a lo que algunos llaman, no me convence todavía el término, pero le llaman posmemoria. O sea, cuando ya la generación que vivió los acontecimientos ya no está. ¿Y cómo va a ser ese cambio de estafeta? ¿Y qué riesgos hay? Porque está el riesgo del olvido, pero hay otro que me parece igual de peligroso, que es el riesgo de que se vuelva parte del santoral nacional mexicano y de la historia de bronce. Y con eso se apaga su potencia transformadora, ¿no? Cuando se le pone un pedestal y se incluye en la gran narrativa de los héroes trágicos de la historia mexicana, ¿no? De los héroes derrotados de la historia mexicana, que comienzan con los independentistas decapitados, pasan por los revolucionarios traicionados, y quizá después se vayan sumando a esto. También creo que ahí hay que proponer y defender una memoria que se resista a esa utilización del pasado, ¿no? Porque cuando derrotas totalmente a tu enemigo, cuando le puedes hacer un monumento y lo puedes homenajear. Creo que eso. Pues coincido plenamente con mi compañero Rigo. Creo que estos temas principalmente pasan por una serie de procesos muy, muy importantes que hablo a los colegas que están en este momento en el auditorio, que son sobre todo formados en antropología e historia. Pasamos por este proceso de un robo de la historia, es decir, quién se está apropiando de la historia del 2 de octubre. En un principio yo hablaba de que la mayoría de las versiones que le llegan a la sociedad en general, pues es que seguramente lo que vieron en primaria, secundaria, quizá en media superior, y es la versión que quizá tienen y permanece, es decir, la versión de la historia oficial. Por eso lo que dice el compañero Rigo de la institucionalización de este tipo de fechas, pues es peligrosa. Pero también, por lo menos, lo que pudimos ir rescatando en estos dos tomos, en estos dos libros, es que pasó también por la otra etapa, no solo la del olvido, que trabaja muy bien el compañero Jorge, sino que hay otro proceso que lleva a denostar a quien participa precisamente en este tipo de movimientos. Yo creo que es importante empezar a rastrear de dónde surge la criminalización de los estudiantes que participan, por ejemplo, en las marchas, porque no es nuevo. Esto de que ahora les llaman anarcos o les llaman ninis, en el 68, 70, 71, pues eran los comunistas, los socialistas, en algún momento les llamaron terroristas. Es decir, la criminalización de la gente que participa en estos movimientos también es todo un proceso de la construcción del enemigo. No solo es olvidarlo, sino también denostarlo. Y lo vamos a ver con los estudiantes, y lo vamos a ver con los guerrilleros, y lo vamos a ver con estos obreros que participan en los movimientos de los 50, 60, los ferrocarrileros, los copreros, los normalistas. Es decir, todo disidente del Estado
va a pasar por este proceso de denostación de su lucha. Pareciera que el estudiante, entonces, desde este punto de vista, no tiene la capacidad de organizarse, de perseguir un fin común. Siempre creen que están ideologizados, politizados, y por lo mismo, en los medios de comunicación, el Estado denosta su participación. Creo que estos temas son importantes porque se los han apropiado diferentes sectores. Yo creo que el dominante ha sido esta imagen negativa que se construyó del Estado, y ahora este intento por institucionalizarlo, como lo dice el compañero. Creo que tendremos mucho que decir, tendríamos todavía mucho que escribir, y sobre todo, pues, queda abierta esta posibilidad de seguir participando y ser parte de este tipo de movimientos que quedan abiertos. Más adelante, si quieren, yo puedo tratar, a partir del capítulo que escribí, de hablar de estas formas de organización que también me parecen importantes y que son y continúan todavía hasta nuestros días. Creo que esta es parte de esta herencia que a veces no valoramos o no reconocemos, y como señalan, a veces creemos que todo lo que estamos haciendo pareciera que se inventó en fechas recientes. Creo que vale mucho la pena rescatar estas historias porque de ahí vamos a seguir sacando estas experiencias de lucha que nos llegan hasta nuestros días. Gracias, compañeros, Rigo y compañero Milka. A mí me asalta la idea de que cuando trabajo 68 y 71, que son dos puntos de un mismo episodio, porque hay actores de un lado que tienen continuidad. Por ejemplo, en el 68 era presidente Díaz Ordaz y secretario de Gobernación Luis Echeverría. Y en el 71 es presidente Luis Echeverría, y parte del equipo que traía Díaz Ordaz está ahí presente. Hay que recordar, porque aquí vienen no fantasmas, aquí vienen ciertas continuidades, ciertos elementos de reiteración del poder. Es decir, tiene razón Rigo cuando señala, hay que trabajar también la versión del poder, que es lo que están diciendo. Yo recuerdo que un general que era diputado cuando el PRI tenía mayoría en la Cámara de Diputados y que distribuía sus curules de acuerdo a los sectores, le daba al ejército, a la CNP, a la CTM. Un general decía, no tenemos que contaminar a la sociedad con sucesos que desconoce. Así, tal cual señalaba, y la foto de la jornada era un escritorio con lentes negros, así tipo Dirección Federal de Seguridad, y juguetes militares ahí en su escritorio, dando un claro mensaje. Hoy día renueva el poder subterráneo, el poder que suelen mandar, es el poder económico, el poder de las televisoras, está renovando o está trayendo nuevamente el fantasma del comunismo. Los libros de texto tratan de comunismo, es una ideología leccionadora, formadora de cuadros, lo que distribuyeron discursivamente, retóricamente en el 68 con respecto a los estudiantes que eran parte de un oleaje comunista, lo están trayendo nuevamente. Hay que recordar que los diplomáticos soviéticos expulsados en esos periodos, expulsados durante el 68 porque se decía que ellos estaban asesorando a los estudiantes. Es decir, sigue esta parte del poder diciéndonos que los estudiantes y los jóvenes no piensan por cuenta propia. A mí me parece que son dos puntos de un mismo episodio, 68 y 71. Un episodio de hartazgo contra el autoritarismo de parte de los jóvenes, y de este episodio de demanda de cambio en sus instalaciones, en sus centros educativos y en la sociedad. Y al mismo tiempo son dos puntos del mismo episodio de represión, donde además lo que tenemos es la actuación de dos grupos paramilitares. Es decir, el poder ya estaba recurriendo a lo paramilitar, que habrá que explorar por ahí si no es como una especie de antecedente de los grupos criminales que actualmente están operando y que hacen parte del trabajo sucio que el Estado quiere no realizar de manera abierta. Estamos hablando del 68 del Batallón Olimpia y estamos hablando del 71 de los Halcones, de dos grupos que están presentes ahí y que son centrales en la ejecución de la represión. Y entonces uno ya comienza a ver un contexto mayor de represión de la denominada guerra sucia, violencia de Estado, contrainsurgencia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, que fue la actuación principal que el poder tuvo contra toda la disidencia política.
en este país. Y entonces tenemos los antecedentes. Hay datos, antes del 68 hubo más de 50 protestas estudiantiles en el interior del país, la mayoría culminaron con la toma de las instalaciones por parte de las policías o del ejército. Es decir, la antecedente de represión está ahí, salvo que miramos el 2 de octubre de 1968, pero hay un precedente, hay una especie ya de rastreo de algunas pequeñas informaciones sobre qué estaba ocurriendo en el interior del país y cómo estaba ocupando el poder. Entonces tenemos ahí, digamos, episodios de continuidad de represión por parte del Estado mexicano y un anhelo de parte de esos jóvenes que se encuentran en los centros educativos por cambiar el sistema de pensamiento totalitario que tuvimos durante esas décadas y que tuvo una amplitud mayor, porque parte de la represión de estos movimientos llevó a que los jóvenes en aquel entonces tomaran otra ruta, es decir, se vieron orillados a la toma de las armas. No podemos hablar de estos dos movimientos sin continuar, por ejemplo, con el trabajo de las guerrillas, porque invariablemente algunos se fueron por esa ruta porque no vieron otra posibilidad. Por eso cuando en ciertas interpretaciones de algunos historiadores, como del Colegio de México, un libro particular, Armar la Historia, donde Soledad Loaesa dice que fue parte de una confusión, o en otros textos dicen que hubo un enfrentamiento entre estudiantes y el ejército, no puede haber un enfrentamiento entre un grupo civil pacífico, estudiantes, en un mitin y el ejército, jamás. Eso se llama represión, eso se llama masacre, no es enfrentamiento ni es confusión como lo plantea Soledad Loaesa. Entonces me parece que ahí lo que tenemos que hacer es ir arrojando un poco más de luz, ventilar esto en el espacio público, de qué es lo que estuvo ocurriendo en ese momento, qué tantos actores estaban involucrados, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército, el Batallón Olimpia, los francotiradores que estaban en la Torre de Relaciones Exteriores, la parte de los curas que cerraron las puertas en Santiago de Tlatelolco, la gente que estuvo ahí en las unidades habitacionales dándole cobijo a los estudiantes y reconstruyendo todo esto. Todavía me parece que estamos empezando, a pesar de que ya llevamos años trabajando varios grupos este tipo de temáticas, que hay que decirlo también claramente, antes del 2000 era muy complicado trabajar ese tipo de temas porque había un riesgo de que algo pudiera pasarle a quien estuviera tocando este tipo de temáticas. Era sumamente riesgoso tocar esos temas. Ahora podemos tocarlos, ni la academia lo estaba tocando. Hay que recordar por dónde inicia la guerrilla su tratamiento en el espacio público, la novela. Carlos Montemayor, Guerra del Paraíso. De otra manera más, era muy complicado tocar ese tipo de temas, pero creo que por ahí puede ir una primera idea. Sí, gracias. Y yo quisiera comentar o agregar a lo que dijeron los compañeros, pensando en cómo estos dos acontecimientos y sobre todo el 2 de octubre sigue siendo, forma parte de la memoria colectiva. El próximo lunes es casi seguro de que además de en la Ciudad de México que haya manifestaciones en otras universidades, incluso al interior del país, va a haber que una ceremonia, que una manta, que algo, ¿no? Algo conmemorativo, porque es un proceso de memoria colectiva donde te apropias de ese momento y quizá ni siquiera sepas los vaivenes o los detalles que envuelven ese acontecimiento, pero los haces tuyos. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado asistir a marchas donde puedes encontrar mantas o puedes oír a personas como ellos se reconocen como pues, los abuelos de la gente del 68 o los padres del movimiento del 99, los hermanos de Ayotzinapa también. Y cuando, pues bueno, aquí no hay detalles sobre estos individuos, estas víctimas, pero las haces tuyas y al hacerlas tuyas movilizas acciones. Y movilizas acciones que tienen que ver con esta continuidad que ha habido a lo largo de la historia de los movimientos sociales y en concreto la historia de los movimientos estudiantiles, que es la ocupación de las universidades como un espacio
público, esta cuestión de la autonomía, ¿no? Signifique lo que signifique para ciertos grupos estudiantiles, ¿no? La interacción a partir de sociabilidades tipo pues, la asamblea, tipo la propaganda, los boletines, tipo esta disputa, porque también hay que decirlo, entre los propios estudiantes también puede haber disputas, ¿no? Y esto tiene que ver con, pues, continuidades, lo que les he mencionado a los alumnos aquí en la ENA. Historia vemos cambios y muchas veces esos cambios los vemos como pensando en lo que mencionaba el profesor Rigo, terremotos, ¿no? Un terremoto, aquí está, el 10 de junio, el 2 de octubre, pero estos movimientos tectónicos que, entre paréntesis, tienen que ver con estas formas de conducta, de comportamiento estudiantil, ¿no? Y que después se replican a movimientos sociales. No olvidemos, por ejemplo, que, pues bueno, no podemos entender a Lucio Cabañas o Genaro Vázquez sin su participación como estudiantes normalistas o, bueno, u otros movimientos sin el apoyo, diálogo con los estudiantes, ¿no? A partir de una N cantidad de impresos. Pero también pensemos cómo este proceso de memoria también nos trae al olvido, ¿no? Uno diría, 2 de octubre no se olvida, pero sí, es cierto, no se olvida, pero lo que se va olvidando pues es todos estos acontecimientos que ocurrieron, pues, bueno, agosto, septiembre, octubre, incluso después del 2 de octubre, ¿no? Todavía a finales de año e incluso 1969 y 70, donde siguió habiendo movilización estudiantil. Pero ¿qué pasa? Esta memoria colectiva creó un marco donde a veces una cosa es el 68 y otra cosa es el 71, ¿no? Como cajitas que pues están separadas y que eso ha producido que pues tengamos un montón de escritos sobre el 68 y pocos sobre el 71, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también va el sentido de la obra del 10 de junio. Y bueno, también esta memoria opera sobre todo por quién la va produciendo. Y bueno, si atendemos a la gran mayoría de producción bibliográfica sobre este tema, pues bueno, vemos que muchos están relacionados con la UAM y muy pocos, extremadamente muy pocos, con el Politécnico. Y eso ya nos dice algo, ¿no? Y además digo, no es una cuestión de mala intención, sino también tenemos que ver las condiciones que permiten a profesores de la universidad poder producir, ¿no? Las facilidades de espacio, de publicar, el hecho de que la UNAM sea una universidad autónoma en contraposición con el IPM, que de entrada, pues sus mismas carreras no facilita que haya este tipo de diálogo social, ¿no? Pero bueno, quisiera ahora pasarle el micrófono al profesor Rigo para que nos comentara sobre la estructura del libro del 68 y yo voy a dar la del 71. Gracias. Bueno, voy a platicar un poco del contenido que pueden revisar de este libro del 68 mexicano, medio siglo de voces y memorias. Y bueno, empiezo recordando que pues, en físico no hay, pero está en acceso digital libre y ahí está el código QR, ahí pueden descargar el libro y comenzar a leerlo. Y como para animarles, para que lo descarguen, les voy a contar un poco de los capítulos que integran este trabajo, que como ya mencionaban al principio, una de sus características de la riqueza de este libro es la reunión de especialistas desde distintas áreas, ¿no? De distintas disciplinas que posan su mirada sobre el 68, ¿no? Entonces está ese fenómeno y se aborda desde la ciencia política, desde la psicología social, desde la historia, desde la sociología, desde la perspectiva del arte, ¿no? Y eso nos da
un nuevo panorama de este acontecimiento fundacional, incluso yo podría decir. El libro comienza con una introducción a cargo de los coordinadores, que son Jorge Mendoza, Amílcar Carpio y Manuel González Navarro. Después el libro comienza con un artículo que se llama El 68 en México, protesta radical y violencia política. Es un escrito de Ilich Escamilla Santiago. Él lo hace desde la ciencia política y sirve como un buen punto de entrada porque nos da un contexto mundial, regional y nacional del 68. Entonces es una muy buena puerta de entrada. Además aporta esta visión escalar, ¿no? Desde el contexto de la Guerra Fría hasta el movimiento del 68. Posteriormente, pues tenemos el artículo de Carlos Enrique Torres Monroy, La cuestión tabú, jóvenes evangélicos mexicanos ante el movimiento estudiantil del 68, ¿no? De nuevo, estos nuevos acercamientos a actores que estaban muy poco estudiados o que incluso estaban totalmente olvidados, ¿no? Entonces, a veces trata de cambiar la mirada y dirigir hacia esos actores inesperados, pero que también tienen cosas que decir. Posteriormente tenemos el trabajo de Amílcar Carpio Pérez, de medios, olvidos y silencios, la construcción de la imagen de los estudiantes y del 2 de octubre en el Sol de México, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento a partir de la revisión hemerográfica de cómo los medios del momento representaron estos acontecimientos. El siguiente capítulo lo escribí yo, se llama Evocaciones espectrales, prácticas artísticas recientes en torno al fantasma del 68 mexicano, en el que me interesa indagar cómo se trabaja el 68 desde dos prácticas de arte contemporáneo, del lenguaje, del arte conceptual, de la instalación, del videoarte. Trabajo concretamente dos obras que no representan el 68, sino que representan incluso sus olvidos, sus huecos, sus espacios. El siguiente texto es de Manuel González Navarro y Salvador Arciga Bernal, Creaciones culturales en México, 50 años de la democracia mexicana. Entonces es de nuevo un acercamiento hacia prácticas culturales, prácticas artísticas relacionadas con el 68, que se piensa en muchas ocasiones como un momento clave, inaugural para un proceso de democratización en México, que eso también se puede someter a un diálogo interesante. Y el libro lo cierra Jorge Mendoza con su artículo 2 de octubre no se olvida, Memorias y representaciones del movimiento estudiantil de 1968 en México, un trabajo que va siguiendo cómo va transformándose la memoria a través de distintas generaciones y un trabajo hecho muy a pie de calle, ¿no? Directamente platicando con las personas que asisten a las manifestaciones de conmemoración del 68. Y con eso cierra este libro, posando su mirada en la actualidad, ¿no? En cómo desde ahora se mira, las jóvenes generaciones miran el 68 mexicano. Eso sería. Gracias, Rodrigo. Y respecto al libro de 10 de junio no se olvida, publicado por la Universidad Iberoamericana, y el cual pueden conseguir tanto en formato físico como en formato digital. Este libro cuenta con 3 secciones capitulares que tienen que ver con esta cuestión que les había comentado sobre cómo dejar de pensar en el 68 y el 71 como eventos aislados y pensarlos a través de toda una continuidad dentro del movimiento estudiantil. Entonces, esta sección capitular se llama La protesta del 10 de junio y sus antecedentes, que comienza con el título de Ilich Escamilla Santiago, titulado 10 de junio, entre la memoria y el olvido. Después sigue mi capítulo, Los gorilas, soportes de la sensibilidad estudiantil frente a las fuerzas represivas del Estado, 1968 y 1971. Y posteriormente está el texto de Alfonso Díaz Tobar y Valentín Albarrán Ulloa, que es Archivos de la Memoria del 71, la reconstrucción desde el mimeógrafo.
Posteriormente hay una segunda sección capitular que tiene que ver con las formas en que el jueves de Corpus, el 10 de junio, va produciendo sus propias narrativas, sus propias memorias y sus propios archivos. Entonces, aquí empieza esta sección capitular con el texto del profesor Amílcar Carpio, titulado Sociabilidad Política y Asociaciones Estudiantiles, el halconazo y la organización de los comités de lucha. Posteriormente viene el texto de Marisol López Menéndez, titulado Tiempo público y narrativa material, reflexiones sobre la muerte de Rafael L. Márquez. Después viene el texto de Jorge Mendoza García, titulado Narrando y recordando el halconazo de 1971 en México, medio siglo después. Y para finalizar viene una sección que particularmente me parece interesante, bueno, enriquecedora, porque es donde vamos a ver cómo el 10 de junio va produciendo sus representaciones a través de no solo objetos, artefactos, sino también de la memoria de sus protagonistas. Entonces aquí es un buen diálogo que se entabla entre la academia y entre la militancia, y bueno, una no tiene que estar peleada con la otra, y ahorita vamos a ver. Esta sección empieza con el título ¡Ay, Dios mío! No los vayan a golpear otra vez. El 10 de junio de 1971 en el cine mexicano, a cargo del profesor Miguel Ángel García Mani, profesor aquí de la EMA. Y después viene el texto del profesor Rigoberto Reyes Sánchez, 10 de Corpus, evocaciones a la masacre del 10 de junio, en una canción de José Molina. Posteriormente viene el texto de Edna Ovalle, que ha sido profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que participó en el movimiento del 71 en Nuevo León, titulado La lucha de Nuevo León es la lucha por la democracia. Seguimos con David Cilia Olmos, titulado Los comandos armados del pueblo y el 10 de junio, que me parece muy interesante este texto porque nos hace ver cómo, a diferencia de lo que ciertos relatos que se mencionan como los estudiantes son actores un tanto pasivos, aquí el autor nos menciona cómo en realidad hubo otro sector estudiantil que estaba preparado para el uso de las armas para fines de autodefensa, y que eso también ocurrió durante la marcha del Jueves de Corpus. Y terminamos el libro con un texto de Pedro Ortiz Oropesa y Alba Martínez Carmona, titulado Ayotzinapa en el marco del 10 de junio de 1971. Pues bueno, hago mención de Pedro Ortiz Oropesa, profesor en el Centro de Actualización del Magisterio Campus Iguala y egresado de la Normal Rural Isidro Burgos Ayotzinapa, ¿no? Entonces vean cómo este texto particularmente nos permite ver, entablar diálogos entre la academia, la memoria y la militancia, donde él, a partir de algunas preguntas, fuentes, pues bueno, vamos a plantear cómo problematizar en torno a este acontecimiento. Y precisamente ahora yo les voy a pasarle el micrófono a los compañeros para que nos hablen sobre sus dos capítulos, porque pues, todos aquí contribuimos con un capítulo para cada obra. Pero no solamente me gustaría que lo hicieran a partir de un resumen, sino que lo hicieran también a partir de las fuentes que utilizaron y cómo esas fuentes les permiten o les permitieron plantearse el problema con el que escribieron su capítulo. Por favor. Ya nos puso en un examen. Bueno, creo que va a haber una cuestión donde vamos a coincidir la mayoría,
la dificultad de las fuentes, ¿no? Para empezar, un tema que todavía se considera para algunos un tema de historia del tiempo presente, ¿no? Donde sus actores, sus participantes, aún afortunadamente los tenemos con vida, a una buena parte de ellos. Las fuentes también tienen que ver con quién las hace, ¿no? Y lamentablemente para estos movimientos, varios de los documentos pues simplemente fueron destruidos, ¿no? Lo que podemos encontrar sobre el 68, sobre el 71, pues nos han llegado a cuentagotas. Todavía es muy difícil encontrar en un archivo algunos documentos. Aunque recientemente ya se abrieron algunos expedientes, seguimos teniendo esta dificultad de encontrar una amplitud de fuentes para abordar el tema. Entonces, un primer paso que dimos fue conseguir esa fuente que nos ayudara, que nos apoyara para entrar e interpretar estos periodos. En mi caso, una de las dificultades pues, fue encontrarme con algunos expedientes que de alguna manera liberaron por un tiempo, estaban en el Archivo General de la Nación, que fueron los informes de una policía que se encargaba de vigilar sobre todo las acciones de los opositores al gobierno, estudiantes, sindicalistas, miembros de la iglesia, empresarios. Me refiero a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. En estos informes entonces se da a detalle las actividades de algunos miembros, lo que hacían, dónde salían, dónde se reunían. Este tipo de materiales pues, nos va a permitir lógicamente ver el ojo represor, ¿no? Por eso para algunos son archivos que tienen esta mirada, la mirada del represor. Podemos en este momento situarnos en lo que dice Carlo Ginzburg cuando aborda en algunos textos la mirada del inquisidor, de ponernos a espaldas de quien está escribiendo el informe del inquisidor. Algo similar sucede con este tipo de fuente, leerlas a contrapelo, leer precisamente con los ojos de este policía secreta lo que está diciendo sobre estos disidentes en todo el país. Entonces tuve la fortuna de encontrar unos expedientes que hablaban de la forma en que se estaban organizando los estudiantes. Entonces fue por el azar, debo de confesar, que al leer estos documentos, sabiendo que era la mirada de la policía secreta, pues se me ocurrió precisamente hacer un trabajo desde la sociabilidad de los estudiantes, que me lleva a considerarlos como un grupo que se sabe organizar, que sabe interactuar. Son grupos que comparten espacios, actividades, recursos, prácticas, llegan a consensos, se pelean, tienen acuerdos. Entonces, lo que hago yo en mi capítulo sobre la sociabilidad de los estudiantes es la forma en que se organizan. A través de los ojos de la policía que está relatando todo, que a las 6:05 se reunieron en la escuela de medicina o en la escuela de economía, tantos estudiantes encabezados por tales líderes. Es como uno puede ir rescatando a contrapelo la historia de estos actores. Si bien era para acusar a los líderes que todavía sobrevivían del movimiento del 68 y algunos nuevos que surgieron para el 71, estos documentos nos permiten entrar. Entonces yo creo que el enfoque que me permitió trabajarlo fue un enfoque cercano a la corriente de las mentalidades, donde se considera que el ser humano siempre tiende a organizarse, a estar en sociedad. Y en sociedad interactuamos, y en sociedad pues nos organizamos. Son los comités de lucha los que me permitieron precisamente saber cómo después del 68 los estudiantes se organizaron en la mayoría de las escuelas. Entonces, por eso lo que sucedió durante el 71 forma parte de una historia vinculada al 2 de octubre, porque son los que quedaron en algunas escuelas, los que empezaron a transmitir diferentes prácticas que se llevaron a cabo precisamente en las escuelas, desde el boteo, desde hacer mantas, desde ir y hacer algunas, en algunos espacios, llegar y hacer algún meeting flash, salir a las calles. Ese tipo de actividades son las que precisamente permitieron la sociabilidad y que este tipo de lucha sobreviviera. Entonces, esa es una puerta de entrada que nos permite precisamente estudiar de una manera diferente la forma en que se organizan los estudiantes y que va a coincidir con muchas de las formas que hoy vemos, por lo menos en algunas marchas actuales, y que sobreviven. Creo que es una forma interesante empezar a revisar la forma
en que sociabilizan los estudiantes, porque son espacios donde se politizan, son espacios donde se forman cuadros que en algún momento van a participar. Entonces yo creo que por lo menos a nosotros que nos formamos en esta Escuela Nacional de Antropología, hemos ido también heredando estas formas de organización, muchas veces sin darnos cuenta. Y si pudieran revisar el texto, se van a dar cuenta que muchas de estas formas vienen desde los 60, y no dudo que desde antes quizá también en otros movimientos estudiantiles ya estuvieran presentes. Entonces, esto es parte de lo que hago en este primer texto, bueno, segundo texto, del 10 de junio. Y para el texto que trabajo precisamente en el libro de 2 de octubre, lo que me interesa es saber cómo se construye el enemigo. En este sentido también las fuentes que se pueden trabajar son desde el periódico o estos documentos, estos informes de la Dirección General de Investigaciones o la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, donde vamos a encontrar este intento constante de criminalizar a quien protesta, a quien se moviliza, a criminalizar, como mencionaba hace un momento, a cualquier disidente que esté en contra del Estado en este momento. Entonces, quizá no es sorprendente encontrar que desde aquí vienen etiquetas como porro, como terrorista, como comunista, como socialista, y al revisar los periódicos de cada año, cercano a la fecha del 2 de octubre, encuentro que estos mismos adjetivos se van repitiendo. Entonces lo que hago es una revisión de los periódicos desde el 68 hasta inicios de los 90, del día 2, previo y después a esos días, para ver las notas que están sacando en los periódicos que nos hablan de la construcción del enemigo, la criminalización precisamente del estudiante. Y hay una continuidad. Por eso no es sorprendente que para muchos de nosotros, a lo mejor, cuando estábamos estudiando, por lo menos yo vengo de esa generación, cuando uno participaba en una marcha, la mayoría de la gente decía que no éramos estudiantes, ¿no? Que éramos porros, ¿no? Que íbamos nada más a hacer destrozos, a vandalizar. Pero es parte de esta construcción que se viene en los medios, que se viene en los periódicos. Yo usé una fuente, el periódico, pero si revisamos seguramente los programas de noticias que también salen después del movimiento, seguramente lo que vamos a encontrar es este intento por criminalizar al estudiante. Lo mismo va a suceder con otros personajes. Recientemente estoy abordando un trabajo sobre Genaro Vázquez y me llama la atención que en los periódicos la constante es hacerlo un robavacas o hacerlo un terrorista. Y en esas leyes se aprueba una ley sobre terrorismo en México, donde al parecer checa con las fechas en donde pasa de robavacas, de bandolero a terrorista. Entonces la construcción del enemigo es una constante que viene en los medios de comunicación, que tiene como propósito crear esta imagen negativa, no olvidarte, sino denostarte, para que en la sociedad te quede como el estudiante es igual a porro, el guerrillero igual a terrorista. Entonces, estas son parte de los trabajos que van a encontrar aquí, que son los 2 marcos teóricos que he trabajado, y como les reitero, el problema de las fuentes es algo que sería interesante después profundizarlo, porque sí es una problemática que a lo mejor ustedes que están en formación les llamaría la atención. Cómo encontrar esa fuente para explicar un problema como este, sobre todo de historia del tiempo presente. Bueno, yo creo que voy a ir hablando de los 2 textos, de los 2 artículos al mismo tiempo. Lo primero sería decir que yo no soy especialista ni en el movimiento estudiantil del 68, ni en el 10 de junio, ni en general en movimientos estudiantiles. De hecho, tengo ahí mis sospechas sobre el término especialista en el campo de las ciencias sociales. Pero sí, lo que intento hacer en todos mis trabajos, desde hace un tiempo que ya más o menos tengo claro cuál es el proyecto que quiero seguir, es procesos de subjetivación política y cómo se expresan estéticamente, ¿no? Y diseñar como dispositivos de observación y de análisis que deben de ser puestos a prueba en contextos específicos. Esos dispositivos pues los armo con retazos, digamos, de 2 grandes fuentes, ¿no? Que es la teoría crítica, por lo regular, la teoría crítica alemana, este marxismo heterodoxo, que intento poner en relación, a veces con mayor, a veces con menor suerte,
con fuentes más como postestructuralistas, llamaríamos en general, ¿no? Posmos les llaman. Y a veces podemos encontrar continuidades interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, Jacques Derrida, que me parece que es un lector bastante decente de la obra de Marx, por ejemplo. Y ahí no hay corte, sino que hay una reinterpretación en los tiempos áridos de la posguerra fría. Entonces, lo que suelo hacer es guiarme como por temas con los que tengo afinidad, ¿no? Que me mueven, que marcaron como mi desarrollo personal. En el caso del 68, la idea surge a raíz de que uno de mis tíos era participante del movimiento en la Facultad de Medicina, y cuando se entera que estoy estudiando estas cosas, me manda un paquete del archivo que él tenía, de los manifiestos, de la revista Por qué, de alguna serie de publicaciones, cassettes de música, y a partir de ahí dije, creo que debo de hacer algo sobre este tema. Entonces, las fuentes las voy rastreando así, no suelo encontrar primero la fuente y luego el tema, sino que van llegando poco a poco, y a veces, como decía Mica, a veces llegan por azar, ¿no? A veces uno se encuentra con el tema. Entonces, en el del 68 quería trabajar prácticas artísticas contemporáneas que no fueran representaciones. La representación pues alude a un contexto, alude al caso y lo procesa. Me interesaban prácticas que fueran como mucho más ambiguas, y encontré eso en una obra de Francis Alice que se llama Cantos Patrióticos. Es una obra de finales de los 90, en donde evoca esta marcha que convoca al gobierno para redignificar, digamos, el lábaro patrio que consideraban que había sido mancillado por los estudiantes, ¿no? Y que lleva a los burócratas a marchar, forzados, obligados, y que como muestra de su descontento, los burócratas dicen, empiezan a avalar como ovejas, ¿no? Señalando pues, que no están ahí por su voluntad, sino que los están llevando. La pieza de Francis Alice lo que hace es un performance donde efectivamente va un grupo de ovejas y un pastor que van dando vueltas una y otra vez sobre lo que parece que es el asta bandera del Zócalo. Es una representación, digo, es una reconstrucción. Luego me interesa una pieza de un colectivo que se llama Tercero un Quinto, cuya única acción es que el 2 de octubre de 2006, que se hicieron un montón de actividades por el 68, lo que hace es desmontar el escudo nacional que está en el edificio de Relaciones Exteriores. Por un día desmontan totalmente el escudo nacional y al día siguiente lo vuelven a colocar. También una pieza de Santiago Sierra que se dedica a explorar fotográficamente las zonas abandonadas del edificio de Relaciones Exteriores, no solamente los cuartos abandonados. Y por último, un grupo experimental que se llama Cráter Invertido, que tiene un performance, digamos, concierto con violín, pero también con fragmentos de declaraciones de radio, de informes presidenciales, que sacan fragmentos de los informes presidenciales de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz, mezclándolos con samplers electrónicos y con música de cuerdas. Y eso es lo que voy trabajando. Y digamos, esas son mis fuentes, ¿no? Las cuales trabajo a partir, en ese caso, de dos autores, que es Nietzsche, su Intempestiva sobre la historia, donde habla de la necesidad de cierto olvido que permite la energía vital. Y de Jacques Derrida, que habla de los espectros, ¿no? El espectro de Marx, que se acuerdan, ¿no? El manifiesto comunista comienza con un fantasma, recorre Europa. Derrida retoma esa idea, pero en los años 90, después de la Guerra Fría, y dice, pues ahora lo que queda es como un espectro, ¿no? Como algo que ya no debería estar aquí, pero de repente reaparece. Eso en el caso del 10 de junio, del 68. Sobre el 10 de junio, yo quería escribir, tenía muchas ganas de escribir de una canción que a mí siempre me inquietaba mucho por su sencillez y su contundencia, que es 10 de Corpus, de José de Molina, que conocí justo por un amigo que está acá, por Jaime Rosas. En nuestra juventud me pasó ese cassette y me dijo, escucha este grupo, este artista es bien importante. Y había algo en esa canción que no podía analizar con análisis de discurso. O sea, que no era tanto lo que decía la canción, sino cómo sonaba. Sus recursos rítmicos, es incluso la suciedad de la grabación, ¿no? El ruidito de un audio grabado de forma casera. Y no sabía de qué recursos servirme para poder analizar el sonido, no el texto.
Porque luego no sé si les ha pasado que leen análisis de la música y son análisis de discurso, análisis de texto, como si el ruido no importara, y el ruido es lo que más importa en la música, el sonido es lo que más importa en la música, ¿no? Entonces para eso, digo, no soy especialista, pero me gusta hablar con los que saben. Entonces platiqué con gente que hace blues, que hace música de rock urbano, y les pedí que me ayudaran a entender por qué me conmovía que sonara de esa manera, ¿no? Y me dieron herramientas, pero necesitaba un instrumental teórico que se concentrara en el sonido, pero no desde los estudios de la música formales, sino desde los estudios de las ciencias sociales. Y lo encontré en Theodor Adorno, este investigador de la Escuela de Frankfurt, que tiene una cultura musical amplísima y empieza a desarrollar sus elementos de sociología de la música. Adorno era un aristócrata en términos de gustos musicales, era marxista, pero muy aristócrata en su música, tenía un oído vienés, digamos. Los marxistas son Suelen ser así. Y dice, ¿cómo voy a utilizar este autor para hablar de un músico que es un músico que nada tiene que ver con la formación clásica? Pero Adorno era de los pocos autores que yo conocía, a lo mejor seguramente hay muchos más, pero de los que yo conocía, que posaban su atención en el sonido. Y decían, ahí está el mensaje, en la música hay que entender el sonido. Entonces, para mí, Adorno fue un recurso no devoto, así lo llama una de las especialistas contemporáneas a Adorno. Decía que él era Adorno a pesar de su pues, esnovismo, digamos, porque él odiaba la música de protesta, decía que era una vulgarización de la música, odiaba el jazz, solo le gustaba la música atonal, ¿no? Decía que esa era la única música que se podía hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo tuerces y sacas de ahí elementos que te permiten para leer de maneras nuevas la música, creo que es útil. Por eso hablamos de una lectura no devota de Adorno. Pero necesitaba también más elementos de contexto, ¿no? De dónde tocaba José de Molina, cómo era su vínculo con las organizaciones sociales, y eso lo encontré pues en una investigación de hemeroteca, ¿no? Revisando la revista Proceso, la revista Por qué, donde se vendían los discos y los cassettes de José de Molina, y hablando con algunos viejos amigos sindicalistas, ¿no? Que recuerda que José de Molina iba a echarles el paro cuando estaban en la huelga de la Volkswagen, ¿no? De la Ford. Entonces todo eso me dio esa riqueza como testimonial que me hacía falta. Y bueno, creo que por ahí. El problema de que uno lo deje al último es que tiene que pensar sobre estas cosas de las que hablan ellos. Si yo le hago caso a mi amigo Rigo, digo que tampoco soy especialista en movimientos estudiantiles, aunque sí participé en un movimiento estudiantil en el de 1999 en la UNAM, y estuve preso en el Reclusorio Norte por la participación en esta huelga que duró más de 7 meses, 8 meses, 10 meses. Del 20 de abril ahí me detienen el 1 de febrero del 2000, ¿no? Y me llevan al Reclusorio Norte. No sé si es un mago especialista, pero lo que sí trabajo y a donde me invitan y me dicen que sé sobre el tema es sobre memoria colectiva. Y entonces trabajo memoria colectiva y olvido social. Que hay un libro también en la UPN que es descargable, que se llama Sobre Memoria Colectiva, Artefactos, Marcos Sociales e Historia, es descargable. Y desde ahí intento trabajar movimientos que han sido reprimidos desde la guerrilla hasta los movimientos estudiantiles. Bueno, lo último o lo más reciente es Ayotzinapa, porque es algo que ha quedado desdibujado, que se ha ido borrando. Cuando uno habla del 68, se le cuela el 71. Cuando uno habla de memoria colectiva, se le cuela el olvido social. Y entonces uno se da cuenta ahí que hablar de memoria lleva al olvido, porque el poder que está en el olvido, o las instituciones en este país, de alguna manera trazaron una ruta para que ciertos sucesos, ciertos acontecimientos, ciertos personajes no estuvieran presentes en la vida pública. Por ejemplo, yo solía decir en otros momentos, en otras charlas, que se creía que el ZLN era algo novedoso en el 94 porque se desconocía y se olvidó que hubo guerrilla en los años 70. Y entonces, como no hubo guerrilla, como no estaba en los libros, como no estaba en ningún lado, no se hablaba de la guerrilla, no existía, había olvido sobre la guerrilla, entonces parecía algo novedoso, una guerrilla que llevaba más de 30 años.
Eso es lo paradójico, que llevaba 30 años en este país. Carlos Montemayor lo sabía, estudiosos, que eran muy pocos, sabían, pero no estaba en la representación, en el pensamiento social, no estaba en el escenario público, no se hablaba de la guerrilla había en Centroamérica. Y tan es así que una de las primeras manifestaciones afuera de la Suprema Corte, a un lado de Palacio Nacional, de la organización Hijos, cuando portaban retratos de desaparecidos y entregaban volantes el primer sábado de cada mes, la gente pasaba hace años, las veía así raras a las chavas que estaban ahí como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Eso en este país no ocurre, por el desconocimiento, por el olvido. Entonces, digamos que mi terreno es el de la memoria colectiva, el del olvido social, y lo que hago es entrevistar a gente que participó y que da testimonio. Hay un supuesto de algunos teóricos que señalan que la gente no quiere hablar de cosas traumáticas, de cosas que le han dolido. Lo que yo he encontrado es que la gente que estuvo reprimida, que fue torturada, que estuvo o en el campo militar número 1 como de Guaymas, o que estuvo preso en Lecumberri, sí quiere hablar. Y entonces una entrevista que estábamos haciendo con Almica, nos fuimos a entrevistar durante 2017, 18, 19, el 20 ya no porque estaba la pandemia, el 21 tampoco, no, el 21 sí salimos, y estuvimos entrevistando durante las manifestaciones y el 2 de octubre particularmente y el 10 de junio. Y a uno de esos personajes le teníamos 3 preguntas, bastó con una para que se soltara 1 hora y media. Entonces ese es el signo de que sí querían hablar. El asunto es que no siempre les escucharon. Y viene atravesado con una lógica del poder y una lógica de las instituciones, una lógica de los medios, porque una molestia, iba a decir un encabronamiento, pero no me vayan a decir que no puedo decirlo, una molestia muy fuerte que yo tuve fue cuando a los 50 años del 68, porque TV Azteca hizo una transmisión directa, todo el día. TV Azteca, cuando a TV Azteca nunca le interesó ni los desaparecidos de los años 70, ni los reprimidos del 68, ni qué pasaba con los movimientos estudiantiles. A nosotros en 99 nos dieron de palos discursivamente en TV Azteca y en Televisa, teníamos secuestrada a la UNAM. Ese es el tratamiento que históricamente le han dado a la disidencia. Y entonces me molestó muchísimo que hicieran una transmisión directa porque los tiempos habían cambiado y entonces aquí el gobierno masacró cuando nunca cuestionaron al poder, ni al gobierno, ni a las instituciones, y actualmente no cuestionan al ejército, por ejemplo. Y no hablan de los excesos de la Dirección Federal de Seguridad, para ellos nunca existió. Y entonces estoy oscilando entre la memoria colectiva, el olvido social, entrevistamos personas que también nos ayudan a estudiantes en los proyectos, aunque a veces no hay recursos. Lo único que hacemos es como invitarlos a comer, pagarles el transporte. Si los estudiantes estos libros no salen, eso debe de quedar claro. Sí, la ayuda al servicio social, de la transcripción o de algún trabajo que hacen los estudiantes en varios de los textos, no en todos evidentemente, no salen ese tipo de trabajos, así de claro, ¿no? Las universidades públicas afortunadamente todavía tienen eso y los estudiantes gozosos de participar y de ayudarnos y de estar entrevistando. Y a partir de ahí hay testimonios, hay reconstrucción y entrevistar también a gente joven. ¿Por qué van a las marchas? ¿Por qué si no vivieron ese momento van a las marchas? Yo sí sé por qué, porque yo nací después del 68 y del 71. Pero ¿por qué están 50 años después ahí gritando, levantando mantas, repartiendo volantes y siendo solidarios y diciendo que debe de haber memoria y que no tenemos que olvidar esos sucesos trágicos? Entonces, entrevistas y lo peculiar, yo hurgo en materiales un poco olvidados y un poco de la derecha. Jorge G. Castañeda es un buen dator, es un buen sujeto, es un mal sujeto que da buenos datos. Está mal construida la frase, es que ya tengo sed de la mala. Hay un libro de Castañeda, La arqueología del poder, donde saqué un dato muy interesante. La izquierda no quiere leer a Castañeda ni a otros autores porque dicen que son de derecha. Desperdician una gran cantidad de material. Castañeda en La arqueología del poder dice, más bien no dice, le saca la información a Luis Echeverría muchos años después, cuando lo entrevista, y lo que dice Luis Echeverría es, después de la masacre del jueves de Corpus, el domingo, quien organizó el mitin de desagravio fue Porfirio Muñoz Ledo. No era presidente del PRI,
pero le organizaba las manifestaciones a Luis Echeverría para el desagravio, y ahí es cuando se avienta la famosa frase contra los fantasmas y la gente del pasado, Porfirio Muñoz Ledo. Luego se nos presenta como el demócrata, como el sujeto que viene de la izquierda. Él organizó el mitin de desagravio para Luis Echeverría después del 10 de junio. Y lo impresionante es que, bueno, hay pocos libros del 10 de junio, como bien dice Carlos. Lo impresionante es que ese dato no sale, o sea, uno no lo lee tan fácilmente porque hay que hurgar en otros lados. Lo señala Carlos, la UNAM de repente produjo una gran cantidad de materiales, gran entre comillas, con respecto al poli. El poli no tiene. Guillermo Palacios publicó un libro sobre sus andanzas en el poli de activista, pero para mí era imposible conseguirlo si no iba a alguna de las presentaciones o si no me lo encontraba en una marcha y le pedía su libro y dónde pudiera recogerlo, porque no son de editoriales comerciales. Y entonces yo lo estaba entrevistando y él tenía un libro y lo tenía que entrevistar porque yo no tenía su libro. Y entonces vemos así gente que traía materiales casi en mimeógrafo o hecho en mimeógrafo. Era un engargolado, unas pastas que querían publicar pero que no encontraban editorial, y entonces había que comprar esos materiales, y uno puede citar el niño, ¿no? El borrador. Y uno va buscando este tipo de materiales, entrevistando, citándose. Alguna vez el Guaymas me citó en su casa. Ustedes recordarán que el Guaymas fue balaceado por la Sección Federal de Seguridad y se lo llevan de un hospital, despierta en el campo militar número 1 sin una de las piernas, queda mal de un brazo, y podemos platicar, porque no todo el mundo está dando testimonio escrito, y varios de los que he entrevistado para los materiales del 68 y el 71, 2 o 3 años después, se adelantan, porque ya se han casado. La última vez que yo entrevisté a Enrique Ávila, llegó en taxi y se sentó 1 hora antes de la marcha en Tlatelolco porque ya estaba sumamente cansado y enfermo. Y entonces la gente que estuvo en ese momento, que fueron dirigentes del movimiento, que estuvieron en las manifestaciones, se lo está yendo, y se vuelve necesario recuperar eso y plasmarlo para que eso de alguna manera se mantenga. Y lo que trabajo yo, memoria colectiva y la apuesta contra el olvido. Hacer memoria es como relatan, y es impresionante si uno los entrevista en Tlatelolco, porque es muy vívida la narración, y van explicando: aquí estaba yo, por aquí entró el ejército, en ese piso estaban los del batallón Olimpia y había un francotirador, y van reconstruyendo con señas, con señales, con discurso lo que ocurrió ahí y en qué habitación estuvieron detenidos antes de que los llevaran al campo militar número 1. Y si uno los entrevista fuera del metro normal, es impresionante también cómo van narrando, y nos dicen: aquí se estaba construyendo la línea 2 y los albañiles nos daban piedras a los estudiantes para defendernos de los halcones. Claro, o sea, los estudiantes siempre han sido bien vistos por la población, son su futuro, si se lo creen, y la gente que estaba ahí de alguna manera cobijándolos, y van narrando cómo se escondieron en las casas. Y lo impresionante es que, este libro no se había presentado, apareció en pandemia. Imprimimos algunos ejemplares para los autores, porque algunos somos todavía de oler tinta, subrayar y tenerlo ahí para sentir que tenemos una obra, porque sentimos que no existe si está solo en PDF en la nube. Y 2, cuando presentamos este libro el 10 de junio en el Centro Cultural Tlatelolco, llegaron algunos de los sobrevivientes de la masacre, y algunos de ellos los habíamos entrevistado, y el reto era, por denominarlo de alguna forma, el reto era saber si se veían plasmados aquí, y decían que sí. Entonces yo estaba sudando, porque de repente, estás hablando tonterías, ¿no? Uno piensa que, porque ahí está la gente de la que estamos hablando, de estos sucesos de represión. Y llegaron y dijeron: sí, nos parece bien, hay que hacer algo. Y ya pues quedamos así como toda la izquierda, en que vamos a ver qué hacemos, y seguimos como en esas andanzas. Pero digamos que esas son las perspectivas, y vamos trazando como puentes, porque a veces el actor del 68 es el actor del 71, porque no habían pasado más de 3 años. Y en algún momento, cuando ellos narran, hubo mucho avance con respecto a lo que tenemos este año. Las nuevas generaciones no logran articular esa reflexión, porque no sabían que en el 68 y en el 71 no se podía manifestar,
que no podían salir a las calles si no pedían permiso de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, y que, aunque no fuera escrito, el Zócalo no podía ser utilizado si el PRI no avalaba que hubiera una concentración ahí. Entonces, recuperar todos esos elementos para ver cómo hemos avanzado, lo que le hemos arrancado al poder en las calles, es de alguna manera redituable en el sentido de la memoria, porque es traer ese pasado desde el presente y mostrar qué se ha hecho y en términos de qué, y que estamos en este tipo de espacios hablando de estos temas, ¿no? Ya. Gracias, Jorge. Y bueno, nada más cierro con un resumen breve de mis capítulos que tienen que ver con, igual, también poco, me voy, así como los de la mesa, no me siento así como el especialista pero creo que estos dos trabajos se relacionan con la perspectiva historiográfica de las mentalidades, ¿no? Pensando en la mentalidad revolucionaria, este concepto trabajado por el historiador Michel Baudelaire, donde además trabaja con otros conceptos que son importantes, pensando en soporte de sensibilidad, la sensibilidad que se obtiene o que los colectivos los van retomando a través de la memoria, a través de las emociones, a través de artefactos, ¿no? Y entonces podemos pensar en la representación del gorila, ¿no? Pensándolo como esas fuerzas de seguridad del Estado, el granadero, el militar, como estas figuras con las que no puedes dialogar y que nada más son jefe de policía, candidato. y que nada más son pues nada más están ahí para agredir. Pero entonces no solamente es eso, no solamente se queda en la representación, sino también se queda en prácticas como el insulto que a través de fuentes como la gráfica del 68, fotografías, archivos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, e incluso relatos orales de ambos movimientos, bueno, en ambos momentos, expresan cómo, pues bueno, está la burla, está el jolgorio, esto que se mencionaba anteriormente, cómo no solamente el movimiento, esos movimientos evocan a la represión, sino también evocan a la fiesta, evocan a la sátira, evocan a la sociabilidad, evocan a un montón de elementos culturales, rituales incluso, que le permitieron a los estudiantes a identificar al adversario, a burlarse de él, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, pues bueno, esta táctica del Estado de terciarizar la violencia a partir de los halcones, pues ahí es cuando entendemos cómo muchos, y esto se ven testimonios, cómo los confunden con otros compañeros, ¿no? Hay testimonios donde se les menciona, compañeros, no hay que caer en la provocación. O sea, lo primero que ellos ven es que son otros estudiantes y no se les pasaría por la mente de que estas personas jóvenes también fueron individuos que, bueno, y pues bueno, respecto a mi capítulo sobre el 68, abordo también la voz de los estudiantes desconocidos, porque aquí también es la voz de la institución, ¿no? La voz de la institución, de las instituciones evangélicas, que por un lado le dicen a sus jóvenes no es compatible el cristianismo y el comunismo, pero y donde hay sanciones, hay comentarios de que no vayan, de que no marchen, de que eso es pecado casi. Y después la otra voz de un individuo que la mayoría aquí conoce, Carlos Monsiváis, un evangélico, que posteriormente en un periódico juvenil de la Iglesia Metodista, pues hace unos comentarios donde, pues bueno, que podríamos pensarlos en términos de esta mentalidad revolucionaria de estos individuos frente a su institución religiosa, pero también frente a la sociedad en la que vive. Y bueno, pues ya cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, queremos
Queremos regalar algunos, queremos regalar algunos tomos, tanto para las personas que están aquí con nosotros como para las personas que están en Facebook. Y nos gustaría partir de pues, dos preguntas. Esto va a ser para las personas que nos están oyendo o nos están viendo desde Facebook Live. Quien conteste esta pregunta primero se lleva el libro del 71. Y ahí va la pregunta. ¿Desde dónde inició la marcha del 10 de junio? Fue más difícil. Una pregunta, dame una pregunta. El primero que la responda desde Facebook se gana el libro. Y respecto al 68 podemos pensar ¿en qué preguntas del 68? ¿Sugerencias? ¿Estamos para los de línea? Una pregunta. O sea, uno físico. Sí, uno físico. Eso está muy bien porque nada más se quedan como 3. Ajá, dos. Este y el otro. ¿A dónde los exiliaron? ¿A dónde qué? ¿A dónde exiliaron a los presos del 68? ¿A dónde llevaron a los presos del 68? Exiliados. Entonces, quien nos diga... pues, Charis Linda dice desde el Poli. Y salió la marcha. ¿Pero desde qué lugar del Poli? ¿Desde qué escuela? ¿Desde qué escuela? No quiere regalarnos Charis. Bueno, lo vamos a regalar. Exacto. Y posteriormente, pues aquí vamos a también regalar a los compañeros. Charis dice que nos llevaron a las Islas Marías. A ver, expertos, digan. Chile. A Chile. Ya te respondieron. Ahí está, ya se ganó el libro. Ya se ganó el libro. Y pues bueno, pues aquí también vamos a hacer una dinámica para donar algunos libros. Y pues bueno, pues creo que ya vamos cerrando. Última reflexión para el que quiera darlo. ¿Qué sigue de estos libros, de estos dos libros y de los proyectos que estamos haciendo? ¿No? ¿Alguien quisiera responder brevemente, por favor? Bueno, como ya mencionamos, afortunadamente nos conocimos por compartir temas en común y hemos encontrado entonces que a partir de dos acontecimientos como el 68 y el 71 estamos estudiando procesos que van más allá de nada más estas dos fechas. ¿Qué sigue? Pues viene ya en estos días, estamos por corregir el libro sobre Ayotzinapa, donde participamos algunos compañeros que trabajamos en estos dos libros. Y también por estos días estamos preparando un libro, también con una visión interdisciplinaria, que aborda sobre todo dos figuras importantes de la guerrilla rural, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entonces seguimos trabajando sobre un contexto, no sobre dos fechas, sobre un contexto que nos permite explicarnos qué pasaba en ese México de los 50, 60, 70, 80 y hasta nuestros días. Hablar entonces de estos dos movimientos que parecen que son dos fechas es hablar de toda una coyuntura, incluso procesos que nos llevan hacia atrás y hacia adelante. Eso es lo que nos ha permitido entonces ahora seguir trabajando ya con una agenda un poco más organizada, porque iniciamos, digamos, interesados en el tema, pero hoy nos dimos cuenta que podemos trabajar varios temas con diferentes fuentes, con diferentes enfoques y afortunadamente con los mismos compañeros, que eso nos está enriqueciendo. No, yo más bien, si tienen algún comentario, el libro de los 43 ya está en corrección de estilo, o sea, la parte final, y como ya nos están imprimiendo que teníamos que hacer una cola inmensa para que hubiera presupuesto, sino ya se descarga en PDF, y nos lleva como toda esa temporalidad larga. Entonces seguramente este año ya lo tenemos, lo estaremos anunciando, también va a ser de descarga libre, y bueno, lo del libro de Lucio y otras cosas que estamos anunciando después ahí en la página de la UPN. Pues yo digo que con esto, y si alguien quiere comentar algo. Sí, si alguien quiere comentar algo, les damos la palabra a ustedes.
Por eso no soy. ¿Yo? Bueno, solamente quería comentar que el compañero Jorge Mendoza mencionó un libro de Guillermo Palacios, que nos habla del 68. En realidad son dos, porque uno es del 68 y es del 71. Efectivamente ya casi no hay porque el compañero falleció hace unos 2 o 3 años. Entonces, si alguien quisiera tenerlo, pues me pongo sus órdenes para proporcionárselo. Estoy en contacto con el editor. O bueno, si alguien más tiene contacto con el editor, pues yo creo que vale la pena tener esos materiales porque, pues sí, es la visión de alguien que vivió desde prevocacional y lo vivió directamente, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena tener sus 2 libros de Guillermo Palacios. Sí, ahí está el dato. No se consiguen tan fácilmente y bueno, si podemos acceder a esos materiales, son memorias y las visiones, ¿no? Lo ponen como militante. Gracias. Algo con respecto a lo que mencionó Rigo en un principio, en el sentido de que hacía falta oír las voces de los represores, o en este caso en general de las personas que no formaban parte del grupo solidario, digamos, protestante, digamos así. Y creo que también haría falta, pienso yo, por ejemplo, en el caso de Luis G. de Alba, González de Alba, en donde él sí tiene toda una transición y de ser un líder estudiantil se convierte en un severo crítico del movimiento. Y entonces creo que como él hay, por lo menos que yo tenga conocimiento, por lo menos muy claro, otra persona que también era un líder estudiantil, el del Politécnico, Ángel Verdugo. Entonces, ¿por qué no se concita un trabajo en donde se escuchen las voces? Porque yo siempre insisto mucho, creo que enriquece, aunque sean sujetos malos como Jorge Castañeda, creo que es muy enriquecedor siempre oír esa otra voz, porque justo nos da puntos de vista que pasan desapercibidos y nada más lo vemos desde la perspectiva del grupo rebelde, del grupo que, seamos también sinceros, siempre será visto con el carácter de la víctima y por ende ganará el aprecio y las consideraciones de la crítica general. Entonces, de repente, escuchar un punto de vista que nota, que anuncia, que acusa cuáles son los excesos. Por ejemplo, ahora que tú decías del 99, sí, yo recuerdo que se tachaba mucho a los estudiantes que tenían tomada la universidad, de justamente eso, de tenerla tomada. Pero creo que convendría escuchar a los estudiosos, no a la gente de pueblo como yo, pero sí decir, bueno, ¿por qué vienen considerados y vistos de esa manera? Y creo que eso daría a las generaciones futuras también una vista más rica, más amplia de los procesos, porque si no seguimos en esta eterna bipolaridad, el victimismo, el represor que se siente, no sé, como si estuviera en un lecho de rosas, como lo hizo Díaz Ordaz, que recordaba yo a propósito de los represores, en una de las últimas entrevistas que tuvo, creo que cuando regresa ya de haber renunciado de la embajada en España, o cuando anuncia que acepta la embajada, en donde decía que era justo del 68 de lo que se sentía más orgulloso. Una defensa en la cual uno puede discutir horas eternas, pero no deja de ser una discusión por lo menos que tiene honor. Honor en el sentido de enfrentarlo y decirlo. Eso es todo. Luis González de Alba era psicólogo social. Yo creo que uno de los méritos fuertes de Luis González de Alba es haber dicho que era homosexual y el primer dirigente de izquierda en hacerlo de manera abierta. Y entonces sufrió embestidas. Y es el que escribe el primer libro sobre el 68 en la cárcel, los 10 y los años. No, a mí me fascina Luis González de Alba y sus escritos porque desmonta también un mito. Cuando escribe la fiesta y la tragedia, dice también tuvimos fiesta. O sea, no solo era solemnidad. Y lo traigo a colación porque en el 99 una parte del movimiento queríamos buscar la legitimidad en la paloma de los padres fundadores del 68. Es decir, que nos reconocieran como sus nietos y varios de ellos nos negaron eso, nos dijeron no. Nosotros no éramos violentos, nosotros éramos tranquilos, nosotros éramos un movimiento organizado, etcétera, y decíamos, pues sí, no quemaron camiones, pues sí, ¿verdad? No tenían bombas Molotov,
pues sí, ¿verdad? No resistieron la entrada del ejército en el poli, y por eso tardó tanto el ejército en entrar. Lo cual no quiere decir que otro esté justificado, pero estas voces críticas, como la Luis González de Alba, de alguna manera van ampliando el abanico, porque si quedan por ahí a veces, hay como ya una memoria instituida también del 68, de quiénes están autorizados para decir qué. Y es un poco el riesgo que se puede correr, como decía Rigo, en el sentido de, pues no podemos entronarlos, no podemos ponerlos, pero sí hay que poner ahí las otras miradas. Esto, por ejemplo, de Palacios en algún momento dice, el poli tenía otra ascendencia, tenía otra caracterización con su gente, y entonces se soltó en ese momento. ¿Por qué Ciudad Universitaria no resistió? ¿Por qué entró el ejército tan fácilmente? ¿Y por qué acá tardaron más de 2 días en tomar totalmente las instalaciones? Sí, porque la gente de los barrios nos apoyaba, el trabajo que teníamos ahí, los dormitorios, etcétera, y entonces pone el asunto de la clase social también ahí, y no quiere decir que esto eche para atrás el valor del 68, sino que hay distintas perspectivas, distintos elementos con el cual ir armando el rompecabezas más amplio del movimiento, porque el movimiento efectivamente estuvo ahí con varias instituciones. Hasta el momento yo no he leído algún testimonio de la Ibero, que también estuvo ahí. Hasta el momento yo no he leído, quizá por ahí hay algún material de Chapingo, que también estuvo por ahí. Sabemos que el 68 fue detenido en Guadalajara por los porros, sabemos, y por lo tanto no se desarrolló, pero en otros lugares sí hubo 68 local, es decir, sí se alimentó, pero no conocemos en qué dimensión o de qué manera, pues porque de alguna manera está eclipsado por la agresión de las plumas de la UNAM, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que ir reconstruyendo más, porque evidentemente el movimiento estudiantil, tenemos un libro que es clave, ¿no? El otro movimiento estudiantil de Egea, pero fuera de ese es como muy complicado ubicar otro material que haga un análisis o que proponga, que recupere y que diga que estuvo realizándose en otros momentos. La Nicolaita, los golpes en la UAP, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guerrero, la toma por parte de los militares en Sonora, Sinaloa, los enfermos, no se puede hablar de los enfermos en Sinaloa sin un movimiento estudiantil previo. De hecho, ahora se está retomando la idea de los enfermos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. O sea, ya hay grupos a los cuales están llamando otra vez enfermos. Habrá que ir reconstruyendo y recuperar, digamos, todas estas posturas. Me parece muy sugerente esta idea de trabajar los procesos de subjetivación política de aquellos que cambian de postura radicalmente, ¿no? Es muy común encontrar jóvenes radicales de izquierda que se convierten en adultos o en adultos mayores muy conservadores, y la operación inversa es mucho menos común. O sea, los que son de derecha de jóvenes suelen ser de derecha toda su vida, tienen las ideas como muy claras, pocas pero claras. Entonces creo que valdría la pena incluso no ver el extremo, ¿no? De que un joven revolucionario se vuelva un represor, pero sí seguir esta subjetivación política que acaban volviéndose cínicos o críticos durísimos de cualquier intento de izquierda. ¿Qué pasa ahí, no? Y de estas plumas, como pienso también el propio Vargas Llosa en el caso peruano, ¿no? Que de joven era un militante guevarista y ahora es un defensor radical del neoliberalismo más extremo, ¿no? Quizá un mapa de ese tipo de actores, ¿no? Que no se vuelven represores, pero hay algo que ocurre, una decepción profunda de los ideales en los que tenían, que los lleva a estar del otro lado y ser de los más severos críticos. Vale la pena hacer como una investigación, no sé, desde la psicología social podría ser. Desde la sociología. Bueno, y si no hay, bueno, un último comentario, si hay. Sí. Sí, yo nada más quería comentar que hemos estado hablando acerca, bueno, ustedes hablando de la memoria, y no sé, a mí me parece ahorita en esta coyuntura que estamos ya empezando a vivir hacia el 2024 electoral, que necesitamos precisamente recuperar esa memoria, ¿no? Tenemos ahora un candidato de la Ciudad de México que es un policía, y parece ser que pues se nos olvida eso, a la gente se les olvida, ¿no? Y ahora lo quieren posesionar como el policía bueno,
eficiente, hasta guapo, que hasta tiene un club de fans, ¿no? Y me parece más aberrante porque está siendo apoyado también por La izquierda institucional. exactamente, por Claudia Sheinbaum, que es parte de mi generación, y la verdad hasta el momento dije, pensé, tengo años sin votar, y dije, bueno, pues a lo mejor este año voto, porque pues es parte de mi generación. Yo participé en el 87, 86, 87 en el CEU, también en el 99 al principio, en psicología, justamente con Jorge. Y me parece aberrante, pues, pues que lo estén apoyando, ¿no? Y que ya es el delito, estas encuestas es el delito disfrazado, ¿no? Ayer también Andrés Manuel también sale a defenderlo, que no vean nada de eso, ¿no? Entonces me parece importante lo que ustedes están hablando, de rescatar la memoria, ¿no? Y no dejar que este tipo de gente, pues, o sea, sí, ya sé que la política tiene que hacer negocios, alianzas, me dejas esta parte y te dejo la otra, pero sí me parece muy, pues no sé cómo decirlo, me causa escozor, me causa hasta temor, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? Brevemente, Sí, ya, un comentario para cerrar, a ver si mis amigos de Morena y de que están en el gobierno no se molestan y desheredan, pero ni el PRI hizo eso en sus momentos con Fernando Gutiérrez Barrios. Hay que recordar, voy a hacer así de lapidario. Ni el PRI hizo eso cuando Fernando Gutiérrez Barrios era secretario de Gobernación y lo bajaron, justamente para que no llegara un policía de su talla, digamos, a una precandidatura, no sé si candidatura presidencial, pero que no suspirara. Y la izquierda institucional, porque de alguna manera esa izquierda es institucional, está apuntalando, pues es institucional, hay gente de izquierda, Encinas viene de la izquierda, Claudia viene de la izquierda, hay expriistas, hay Sibario Pinto, pero enarbola o se reivindica como parte de ese proyecto, está en las instituciones, y dejémoslo así como esto que dicen que son de izquierda institucional, y están apuntalando a un policía. Y también, o sea, y lo más cuestionable es que Claudia Sheinbaum lo está apuntalando, cuando ella proviene de estos sectores donde ha sido golpeado la izquierda por la policía. Eso es lo inaudito porque sí está bien, hay componentes, van con los empresarios, se llevan a Salinas Pliego de gira, ¿no? Y uno entiende el factor económico, pero no puede, o sea, no cabe, por más que uno trate de entenderlo, y tontos no somos, por más que uno trate de entender por qué quieren a este policía, nieto de García Barragán, del 68, vinculado al crecimiento de lo que provocó Ayotzinapa, vinculado ahí, reunido ahí para armar la verdad histórica. Es decir, están todos los elementos, ya le enseñaron los documentos, Temoris Greco ha estado sacando desde hace tiempo reportajes, y es increíble que sigan defendiéndolo cuando está toda esa evidencia de su participación del otro lado, en la represión, en la construcción de la verdad histórica, de los que están cobijando, de los que están echando un manto de impunidad. Es lo inconcebible. Ni el PRI lo hizo. Ya. Pues es que Morena es el otro PRI. Pues muchas gracias por su atención, por su asistencia. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo en Facebook. Ya está guardándose para que lo vean después, y nos pondremos en contacto con quien contestó la pregunta en Facebook. Y ahorita repartiremos algunos libros aquí. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias.